Bendiciones, bendiciones, muy buenos días. Espero que hayan amanecido llenos de la paz de Dios y llenos de la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, para poder empezar un día en la presencia de Dios y en la cobertura de Dios. Bienvenido a este tiempo y a este programa Despierto y aún estoy contigo. Hoy quiero tocar un tema que Dios ha estado ministrando, o que Dios ministró en mi corazón, como lo es la oración. La oración es muy vital para nosotros como creyentes. Los que hemos decidido seguir a Cristo, entendemos que sin oración no hay poder, que sin oración no hay respuesta. Por ende, la Biblia nos enseña acerca de la oración. Y hoy vamos a darnos cuenta el por qué Dios no responde nuestra oración. Hay miles y cientos de personas que tienen peticiones delante de Dios, que han orado a Dios, que han pedido a Dios, que han buscado la respuesta de Dios. Mas sin embargo, sus oraciones son infructuosas. Delante de Dios son infructuosas. Dios no las contesta, Dios no las escucha. Pero hoy te vas a dar de cuenta el por qué Dios no las escucha. Bien, esto fue lo que recibí del Espíritu Santo, la oración que Dios escucha. Vámonos a Lucas, San Lucas, el libro de Lucas, capítulo 18, verso 9. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia de nuestro amado amigo, la persona del Espíritu Santo. Tiene como título la parábola del fariseo y el publicano. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justo y menospreciando a los otros, digo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy 10 de todo lo que gano. Mas el publicano, yo siento la presencia de Dios aquí, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bien, creo que muchos de ustedes han escuchado acerca de esta historia o de esta parábola que Jesús le enseña a sus discípulos, la parábola del fariseo y del publicano. Creo que todos tenemos conocimiento acerca de estos dos nombres, un fariseo y un publicano. Ahora, la Biblia nos enseña que Jesús está enseñando a aquellas personas que decidieron seguirle. Todos entendemos por la palabra que Jesús tenía peso en sus palabras, tenía peso en sus enseñanzas. La gente quedaba atrapada por el poder de las enseñanzas del Señor Jesús. Y entrando en el contexto o en el texto, nos damos de cuenta que Jesús dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesús se da de cuenta que hay un grupo de personas que está confiando en sí mismo, y que no solamente confiaban en sí mismos, sino que menospreciaban a otros. ¿Te parece haber visto en tu vida diaria o en tu rol laboral a personas así, que confían en sí mismos? Parece ser que en la vida has visto el tipo de personas como la Biblia lo describe, que confían en sí mismos, que son egocéntricos, que son orgullosos, que son altivos, que son personas que creen en sí mismos, que tienen un alto estándar
de conocimiento de sí mismo, que tienen un alto ego de sí mismo, que ellos se creen mejor que los demás, que tienen un alto ego y que tienen un alto conocimiento o que se creen más que los demás, pisoteando a la gente por encima del que sea. Ellos pasan e humillan a las personas porque ellos mismos tienen un alto conocimiento de ellos, como dice la palabra, aún los que confiaban en sí mismo. La persona que confía en sí mismo no recibe consejo de los demás. Y Jesús le suelta una parábola quebrantando el egocéntrico de ellos mismos. Y dice: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones e injustos. Nota algo, que la persona que tiene ego y que es egocéntrica aún lleva su ego a la oración, aún lleva su ego delante de Dios. Y aquí es donde entra mi mensaje, la oración que Dios escucha. Nota esto: tienen tanto ego que piensan que al ir a la oración Dios va a escuchar sus lindas palabras, y son tan tremendos que envuelven su ego con palabras brillantes, con palabras hermosas. Ellos adornan su ego con sus palabrerías y piensan que Dios va a utilizar o piensan que Dios va a escuchar su oración porque es una oración elocuente, porque es una oración llena de letras, porque es una oración con sabiduría. Y Dios no escucha la oración con sabiduría, Dios no escucha la oración elocuente, Dios escucha una oración humilde. Y fue lo que le pasó y fue lo que le faltó a este fariseo. Y hoy en día vemos miles de personas orando delante de Dios diciendo: Dios, yo soy mejor que aquel, ¿por qué bendicen a este y no me bendicen a mí que estoy en la iglesia? Por eso es que Dios no ha escuchado tu oración, porque tú oras con motivo de justificarte más que los demás delante de Dios. Y van a Dios y pelear con Dios y le dice: Dios, yo estoy en tus caminos, ¿y por qué no me bendices? Y este impío que no se congrega, que no busca de tu presencia, yo lo veo con la mejor casa, yo lo veo con el mejor carro. Y le dicen a Dios: Señor, yo ayuno, Señor, yo oro y no veo la respuesta. Y no la vas a ver, porque tú dices que tú ayunas y tú oras, y aquel que está en el mundo está más bendecido que tú, y tú oras delante de Dios con motivo de que Dios te responda, porque tú ayunas más que aquel que está descarriado. Lo mismo hizo este fariseo. Le dijo a Dios: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Va delante de la presencia de Dios no para restaurar al ladrón, no para restaurar al injusto, no para restaurar al adúltero, sino para juzgarlo. ¿Has escuchado? ¿Tú has orado tú o ha orado usted con ese grupo de personas que cuando va a la presencia de Dios no va a liberar al que está atado en el mundo, sino que va a condenar al que está atado en el mundo? Va a humillar delante de Dios al que está atado. Por eso es que Dios no escucha la oración de los fariseos, porque los fariseos piensan en sí mismos. Y hoy en día hay mucha gente dentro de las iglesias, fariseos, orando delante de la presencia de Dios, presentándole el pecado a Dios de otra persona, y no presentan su ego, no presentan su orgullo. El fariseo le presentó a Dios a aquellos ladrones, se creyó más que el ladrón, se presentó más justo que el injusto, se presentó más justo que el adúltero. Y dijo que diezmaba 2 veces a la semana de todo lo que ganaba. Hay gente que piensa que van a manipular a Dios, con su ofrenda, y a Dios no lo manipula, ni tu ofrenda, ni tu oración, ni tu ayuno. A Dios no lo mueve ni tu ayuno, ni tu oración, si es un ayuno, si es una oración llena de egocéntrico. No, la oración que Dios escucha es la próxima que te voy a decir.
La oración que Dios escucha es la del publicano, un hombre que reconoce su estado actual, un hombre que sabe que ni es digno de mirar al cielo porque está lleno de errores, porque está lleno de pecados. Señores, nadie, por mucho que ayune y que ore, es digno de ser bendecido por Dios. Lo que obtenemos en Dios y lo que recibimos de Dios es única y exclusivamente por su gracia, favor inmerecido. El publicano se humilla, el publicano se rinde, dice, sé propicio a mí, pecador. Dice, en otras palabras, soy un pecador, Dios, delante de tu presencia, ¿para qué estoy? Esa es la oración que Dios escucha. Voy a hablar más de este tema en la semana que entra. Voy a hacer una serie acerca de este tema, porque hoy en día hay mucha gente orando mucho y recibiendo poco, porque está orando con un corazón de fariseo y no con un corazón de publicano, que reconoce su error delante de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Pasa un resto de día lleno de la presencia de Dios y que puedas entrar en un fin de semana, con la presencia de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Shalom.